cotidiana, pues vamos a tener desafíos que nos llevan a que siempre seamos mejores y que logremos avanzar en todas las ciencias del conocimiento humano. Pues la lofoscopia, sabemos que ha contribuido en la identificación humana a través de pues, el análisis de los dibujos formados por las crestas epidérmicas, tanto en los dedos como en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Digamos que es el método que más ha sido utilizado para la identificación de personas, tanto en el ámbito judicial como en el ámbito civil a nivel global. Eso pues lo tenemos claro y pues la lofoscopia digamos que data de muchos años. Discúlpenme un segundito que me están llamando. Decíamos que la historia da cuenta que desde los tiempos remotos, pues la humanidad ha tenido la necesidad de individualizar e identificar inequívocamente a las personas, sea en sus actos civiles o en los actos jurídicos. Es así que en la antigüedad se idearon pues varios métodos de identificación como la fotografía, la antropometría, la otometría. Se hacían amputaciones a las personas que cometían delitos para poderlos identificar posteriormente si eran, digamos, si reincidían en sus prácticas delictivas, etc. Y finalmente, pues todos estos métodos de identificación pues han contribuido realmente han contribuido mucho a la investigación criminal. La lofoscopia, pues por supuesto, que ha venido avanzando, igual como la humanidad avanza, pues también tiene que avanzar el conocimiento, la ciencia, la tecnología, etcétera. Y los métodos de identificación, pues también han tenido que hacerlo para preservar su vigencia, pues, para que no caigan en la obsolencia, sino que sigan estando vigentes. Y pues a la par con la ciencia y con la tecnología. Estaba haciendo una retrospectiva como de toda el proceso que ha venido sufriendo la identificación lofoscópica desde tiempos antiguos y pues veía que llevamos más de un siglo obteniendo impresiones dactilares o duramos más de un siglo obteniendo impresiones dactilares mediante el uso de tinta y rodillo, es decir, la obtención de huellas manualmente, revelando huellas latentes con reactivos físicos, reactivos en polvo que aún todavía están vigentes, y realizando análisis con el empleo de lupas y otros elementos, y elaborando también archivos manuales. Entonces, los archivos manuales o físicos que hacíamos hace algunos años, pues demandaban mucha energía y mucho tiempo de nuestro trabajo. Teníamos que hacer la clasificación de los dibujos, la subclasificación, luego teníamos que hacer las fórmulas, luego hacer la búsqueda técnica por fórmula y finalmente pues archivar estas tarjetas que hacíamos, fueran tarjetas decadactilares o tarjetas monodactilares, es decir, por 10 huellas o por una sola huella. Pues con el tiempo llegó la era de la automatización. Entonces aparecieron en nuestro entorno laboral los sistemas biométricos o los sistemas específicamente automatizados de identificación de huellas dactilares AFIS. Aquí en nuestro país y personalmente para nosotros en el Cuerpo Técnico de Investigación, nosotros adquirimos el sistema AFIS aproximadamente a finales del año 1999. Es decir, que ya llevamos bastante tiempo, llevamos 24 años larguitos utilizando el sistema AFIS.
Al principio, pues nosotros éramos muy escépticos, me incluyo. Yo decía, no, pero ¿cómo un computador va a hacer la tarea que hace el logoscopista? Pues como que nos parecía increíble que eso fuera posible. Pues sí, era posible, pero también esto nos generó, digamos, como un estrés, una preocupación, porque nosotros decíamos, si el computador es capaz y la base de datos es capaz de hacer nuestro trabajo, pues seguramente nos vamos a quedar sin trabajo, ¿no? Vamos a perder nuestro trabajo o seguramente el sistema de pronto ya hace todas las tareas y pues esto nos generó un poco de ansiedad. Después descubrimos que realmente era una herramienta, el AFIS es una herramienta que nos ayuda a agilizar nuestro trabajo. Todo lo que hacíamos manualmente antes, pues ya estaba automatizado, ya el sistema clasifica, tiene allá sus parámetros internos para clasificar, no necesita formular, sino que él hace sus archivos allá internos por medio de codificaciones pues en el sistema y va alimentando la base de datos en la medida que nosotros pues la trabajamos y la vamos implementando. Pues entonces determinamos que realmente el sistema como tal y la base de datos como tal no hacía el trabajo, todo el trabajo que nosotros hacíamos. ¿Por qué? Porque pues siempre el sistema va a requerir de una persona que lo opere y del experto que tome las decisiones. Ahora, si nosotros nos equivocamos, pues el sistema no se va a dar cuenta que nosotros nos equivocamos y no nos va a decir, oiga, usted se equivocó, mire, esto no era así, la huella no es y usted dijo que sí era, o al contrario. Pues no, entonces vimos que siempre, siempre está la necesidad de que el experto esté operando el sistema y que el experto es quien va a tomar las decisiones. Entonces, debido a eso, pues entonces ya se presentó la necesidad de mejorar nuestras habilidades pues en el manejo de estas tecnologías, es decir, de los sistemas AFIS, de la obtención de imágenes, ya sea directamente por escáner, por fotografía, la habilidad del manejo de los equipos de captura en vivo, porque pues ya no usamos, o sea, nosotros excepcionalmente usamos tinta para hacer los registros. Utilizamos ya en general los sistemas de captura en vivo. Entonces, pues tuvimos que adaptarnos a estas nuevas tecnologías y pues capacitarnos en el manejo de ellas. También concentramos pues nuestros esfuerzos en alimentar las bases de datos de los sistemas AFIS, pues para lograr obtener resultados en las búsquedas, porque pues en la medida que la base de datos va creciendo, pues es posible que logremos identificar más personas a través de las búsquedas y de las consultas que hacemos en el sistema. También se ha trabajado un poco en lograr las interconexiones para obtener mejores resultados en las búsquedas. ¿Interconexiones con quién? Pues con otras entidades y con otros sistemas AFIS para poder hacer consultas en línea y, digamos, mejorar esa parte en el sentido de que ya no tengamos que pues, enviar como se hacía antiguamente, enviar las impresiones dactilares por correo para que las escaneen en otro lado, sino que desde nuestra misma estación de trabajo podamos hacer las consultas en línea. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto, maestra. Sí, doctora. Bueno, muchas gracias. Bueno, uno de los desafíos que me ha parecido a mí interesante y que me ha llamado mucho la atención es que el uso masivo con la aparición del Internet, el uso masivo de las redes sociales y el mismo Internet presentan muchos casos simulados de investigación criminal, como es los programas de CSI, etcétera, en los cuales se obtiene, por ejemplo, un revelado de huellas latentes y la identificación inmediata
del autor de un delito, creando pues como falsas expectativas en la investigación criminal, o no tanto en la investigación criminal, sino en la audiencia que ve este tipo de programas. Si bien es cierto que el revelado de huellas latentes, pues sí, es muy positivo para nosotros, para nuestro trabajo, pero pues nosotros sabemos que no es como se presentan en las películas y no, digamos, los procesos no son como tal, así como se presentan en estos programas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros vamos a abordar un lugar de los hechos, por ejemplo, pues como las personas hoy en día a través del internet y de estos programas de televisión, pues son programas muy interesantes, entonces esto llama la atención de la gente, a la gente le gusta ver ese tipo de programas. Entonces ellos, ¿qué pasa? Que pues nos van a exigir los mismos resultados que ven en las películas y que ven en los programas de CSI. Y de hecho, a mí me ha pasado en varias ocasiones. Llega uno al lugar de los hechos, entonces la persona le dice, no, mire, es que aquí hay unas huellas, yo las veo, es que yo las veo. Por ejemplo, digamos en una pared, puede ser, bueno, en una superficie que no es tan fácil de trabajar. Entonces uno dice, sí, y uno les aplica reactivo y la persona le dice, no, sí, es que yo las veo ahí, porque usted no las ve. Entonces, no les trata uno de explicarle a la persona del común por qué es que no se pueden ver en algunas superficies las impresiones y en otras sí. Pero a veces es complicado porque pues la gente que usa el servicio o pues las víctimas de los delitos, pues se sienten como desmotivados, se sienten defraudados porque pues con nuestro trabajo muchas veces pues no obtenemos los resultados que se obtienen en las películas o en los programas de CSI. Entonces ese digamos que ha sido un desafío como importante y, y un poco como digamos que molesto para el trabajo que nosotros hacemos. Yo soy fanática de estos programas, me gusta verlos y porque pues uno también aprende muchas cosas y pues también cuando uno maneja el tema, entonces uno se da cuenta que a veces pues los actores no siguen el libreto como tal y a veces cometen errores que pues a la vista del público en general no, de pronto ellos no lo perciben como errores, pero nosotros sí, porque nosotros somos expertos en este tema. Entonces lo que crea es como, sí, falsas expectativas en las personas y a veces pues la gente se siente como defraudada porque no obtenemos los mismos resultados que los programas como tal. Bueno, otro desafío es el uso masivo de guantes y otros elementos para evitar dejar huellas latentes en el lugar de los hechos. Eh, Precisamente también, digamos que este como que deriva del anterior, porque como las personas ven todo este tipo de programas y hoy en día hay tanta información en Internet, pues sencillo, yo puedo buscar en Google cómo no dejar huellas dactilares en el lugar de los hechos. Entonces me va a decir, use guantes, estos guantes, los de látex, los de no sé qué. Hay muchas cantidades de guantes que hay diversidad en el mercado que podemos usar para evitar dejar nuestras huellas. Entonces, pues también se ha convertido un poco en, digamos, en algo problemático para nosotros, porque pues si nosotros vamos al lugar de los hechos, siempre queremos encontrar evidencia que nos lleve a la identificación del autor del hecho, por lo menos para poderlo relacionar con el hecho. Entonces, pues a veces uno se siente como frustrado cuando llega al lugar de los hechos y empieza a aplicar el reactivo y uno encuentra hasta las marcas de los guantes. Hay unos guantes que dejan marcas, unos que traen labrado o inclusive los guantes de látex. Entonces uno ve que aplica el reactivo y entonces queda la forma del dedo, pero esta es el labrado del guante o la manchita pues que deja el guante de látex como tal.
Entonces sí, también ha sido un desafío porque, pues en un caso que eventualmente se usen guantes en un lugar de los hechos, pues seguramente no vamos a encontrar pues huellas latentes porque pues van a quedar son las huellas del guante. A no ser que de pronto el delincuente, pues trabajar con guantes no es tan fácil y nosotros lo sabemos porque para recolectar la evidencia y hacer los trasplantes, sobre todo los trasplantes, a veces nos pegan las cintas en los guantes, etcétera, y es incómodo trabajar con guantes. Pero para ellos, pues no es tan difícil porque pues ellos van a cometer el delito y pues no van a tener de pronto que quitarse los guantes para hacer, es excepcional que el delincuente se tenga que quitar los guantes para hacer una determinada actividad en el lugar de los hechos. Eh, digamos que no es óbice que en el lugar de los hechos, si yo veo marcas de guantes, pues no haga la exploración, yo debo hacerla, pues por lo menos para demostrar que se usaron guantes. Pero aquí pues vamos a perder esta evidencia que es tan importante en la identificación de los autores. Entonces ya después nos tocará pues acudir a otras técnicas como el análisis de videos, etcétera, para lograr identificar a la persona. Pero pues es mucho más fácil identificar a una persona con una huella latente que no con un video. Los videos y digamos que muchas veces no muestran eh, las imágenes en los ángulos perfectos para poder identificar a una persona. Es difícil hacer la identificación con videos muchas veces. Y porque también la calidad de, sobre todo por la calidad de las imágenes, porque hoy en día pues hay muchas cámaras que se ofrecen en el mercado, pero pues todas no tienen la calidad que se requiere para hacer la identificación de una persona. Además, el delincuente llega y él ve que hay cámaras, pues a veces las tapan o se llevan el equipo donde se almacenan las imágenes para que pues no se puedan recuperar los videos. Entonces, pues es como otro desafío que tuve en cuenta. Bueno, otro desafío de que estaban hablando ustedes, estaba hablando el maestro que terminó la conferencia, sobre la falsificación de impresiones para suplantar e inculpar a otras personas en la comisión de delitos. Pues es bien sabido, aquí en nuestro país, pues eso es muy común y ahora es el pan de cada día en nuestro trabajo, las impresiones falsificadas. Entonces, también nos ha generado mucho inconveniente porque estas impresiones falsificadas, pues algunas veces no, las personas no tienen la capacidad suficiente, la información suficiente, estoy hablando de los peritos, para determinar eh, que la huella no es original, sino que es una huella falsificada. Entonces, a veces nos limitamos a decir, sí, se identifica, no se identifica, pero no vamos más allá de esto, no vamos a tocar el tema de la originalidad de la huella como tal. Otro desafío que me parece interesante y es con respecto a los sistemas AFIS es la excesiva confianza en las herramientas informáticas. Entonces, a veces he visto algunos de mis compañeros y algunos colegas que confían demasiado en lo que hace el sistema AFIS como tal. Pues sí, yo también tengo bastante confianza en el sistema, pero eh, a veces el sistema no es tan preciso en las búsquedas. Eso yo lo he encontrado porque he hecho varias pruebas y inclusive con casos reales lo he encontrado. Este fragmento que vemos ahí en la pantalla es un fragmento de un caso real que yo trabajé el año pasado en una
en un apoyo que hice a una inspección de cadáver. Es un caso de un comerciante que fue asesinado, un comerciante que iba a ser asesinado, entonces él estaba viviendo en un conjunto cerrado y dos personas fueron y alquilaron un apartamento justo en la torre del frente donde podían ver todos los movimientos del señor. El señor pues era un comerciante, es un comerciante, tenía creo que como 4 escoltas. Ellos le hicieron todos los seguimientos del caso, se fueron a vivir allá, alquilaron el apartamento, se fueron a vivir allá para poderle hacer, calcular todos los movimientos y ver todo lo que hacía el señor a quien iban a asesinar. El señor se sube al ascensor, va para el sótano, que es donde queda el parqueadero. Uno de los delincuentes lo está esperando en la escalera, y cuando él sale del ascensor, entonces él le empieza a disparar con una pistola con silenciador. Con tan mala suerte que pues no le dio no le impactó al señor, al comerciante, sino impactó fue a uno de los escoltas y efectivamente él falleció en el lugar de los hechos. El señor pues se salvó. Y los escoltas alcanzaron a darse cuenta y los otros escoltas y capturaron a la persona que tenía la pistola con el silenciador, la que había disparado, porque lo vieron salir corriendo con la pistola en la mano. Pero había otra persona con él y este sí salió corriendo. Ellos ya habían planeado cómo se iban a escapar de la escena y habían comprado una escalera metálica de extensiones que se pueden extender. Estaba nueva con la caja y cuando llegaron a hacer la inspección, las personas que fueron a hacer esta diligencia encontraron que la escalera estaba ya izada en la parte de atrás del conjunto cerrado, sobre una cerca que daba pues a la calle. Ellos allí dejaron la escalera y dejaron la caja de la escalera. Cuando nosotros llegamos a hacer el apoyo estaba lloviendo, estaba lloviznando, entonces aplicamos reactivo de pequeñas partículas a la escalera y la caja sí la recogimos para trabajarla en el laboratorio, o sea, la trabajamos en el laboratorio con otro reactivo, con cianocrilato. Allí en el lugar de la exploración que se hizo sobre la escalera se obtuvo este fragmento, el fragmento que está en la pantalla. Como es un fragmento tan pequeño, o sea, es pequeño, pero estaba muy nítido. Pues se hizo la documentación, se tomó la fotografía, lo dejamos secar y lo logramos trasplantar. Entonces, cuando yo lo procesé en el sistema AFIS nuestro tiene una herramienta que nos permite validar o validar no, sino marcar para la búsqueda si la impresión está orientada o no, es decir, si está en la posición adecuada para la búsqueda o no. Pues yo como no sabía cuál era la orientación, porque pues es como un núcleo en S, entonces, y no se alcanzan a percibir los deltas, ninguno de los deltas, pues los deltas podrían estar en cualquiera de los lados del fragmento. Entonces, pues yo envié la búsqueda sin orientación, que se supone que es una búsqueda que hace el sistema y va moviendo la impresión para lograr ubicarla. Pues yo la envié, me la envió para validar los candidatos, pero pues no la encontré. Pero eso de que uno tiene como la inquietud, yo dije, puede que el sistema no le haya hecho todas las búsquedas necesarias. Yo dije, pues voy a hacerle otra búsqueda. Entonces la ubiqué de otra manera, pero envié la búsqueda orientada y la coloqué, le hice una orientación manual. La envié y tampoco la encontró.
A la tercera, pues le hice otra vez, le cambié la posición, la envié orientada y sí la logré identificar. Y entonces, esto para decir que pues a veces confiamos demasiado en las ventajas del sistema y pues nos confiamos y de pronto no, digamos, si yo hubiese hecho la primera búsqueda y no hubiese hecho más, pues no hubiese logrado identificar este fragmento. Este caso está ya en juicio, está en etapa de juicio. Nos citaron hace como un mes al juicio, pero pues el juicio inició y no alcanzamos a pasar. Nos volvieron a citar, el juicio es en agosto. También en este caso los investigadores lograron recolectar los videos de cuando la persona salta la cerca y pues no se ve muy bien las características del muchacho porque él lleva una chaqueta con gorra y lleva la gorra puesta, pues no se ve muy bien, pero pues sí, se logró identificar y pues estamos pendientes del juicio. Bueno, otro, digamos, que desafío es el costo de los equipos y su mantenimiento, y también de los implementos para realizar las tareas del ofoscopio. Es bien sabido por todos nosotros que, pues, digamos, nuestros países no producen estos equipos y tampoco producen, pues, los reactivos para los revelados, para, bueno, todos los reactivos y todos los elementos que usamos para nuestro trabajo. En Colombia todos estos elementos y los equipos son importados, el software y tanto el software como el hardware son importados y pues tienen unos costos muy elevados mi percepción personal. Me parece que son demasiado elevados y pues como no se consiguen acá, entonces los proveedores eh, sacan provecho de eso. Entonces dicen, no, es que como tengo que importar los equipos, como los equipos entonces los compran, los venden en dólares, entonces que la fluctuación del dólar, que bajó, que subió, que no sé qué. Y entonces terminan vendiéndonos unos equipos demasiado costosos para mi forma de ver. Igual pasa con los reactivos. Pero pues infortunadamente en América Latina pues todavía no hay quien produzca estos equipos que yo sepa y reactivos pues tampoco, entonces nos toca importarlos pues o de Estados Unidos o de Europa para poder hacer nuestro trabajo. Y pues los que vienen de Europa pues son mucho más costosos porque entonces el camino es más largo y también esto también los suman los proveedores para cobrar. Bueno, otro desafío me parece es la escasa retroalimentación en el uso de las nuevas tecnologías y en el desarrollo científico de la lofoscopia. Escasa retroalimentación, ¿por qué? A nosotros nos pasa que tenemos mucho trabajo, entonces en ese afán de hacer el trabajo del día a día, de la cotidianidad, pues no sacamos el tiempo, o a veces no nos alcanza el tiempo para hacer retroalimentación de los casos que conocemos. Nosotros conocemos muchísimos casos porque pues estamos hablo de la capital, de Bogotá. En Bogotá hay demasiados casos de hurtos, de homicidios, principalmente hurtos y homicidios. Entonces, pues no tiene uno el tiempo necesario para hacer retroalimentación de estos casos, que sería muy bueno porque de ahí es que aprendemos. Aprendemos también de nuestros errores, de lo que hacemos mal y también de lo que hacemos bien. Y el desarrollo científico de la lofoscopia. Aquí, ¿qué pasa? Que como hay tantos casos, volvemos a lo mismo, hay tantos casos que investigar, pues no tenemos el tiempo suficiente y pues tenemos que elegir
entre hacer el trabajo, hacer nuestro trabajo, y entre el trabajo y estudiar o hacer investigación científica acerca de la lofoscopia. Entonces, pues el tiempo no nos da para todo eso, porque hay demasiados casos. Bueno, hay otro tema que es el excesivo control de calidad en cuanto a las formalidades y no al desarrollo de la técnica. Yo he hecho he trabajado con ONAC, que es el Organismo Nacional de Acreditación aquí en Colombia, para la norma 17020, que tiene que ver con con los organismos de inspección. He trabajado en varios casos de auditorías como experto técnico para las auditorías en los procesos de identificación en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y también en la Fiscalía General de la Nación. Eh, He encontrado esto que me ha llamado la atención. Tenemos demasiadas formalidades en el tema de calidad, es decir, nos hemos dedicado a hacer el formato del formato y del otro formato, y me parece que no le estamos prestando suficiente atención a la técnica como tal. Es decir, estamos trabajando en calidad, es la forma y no la técnica como tal que utilizamos para la identificación de las personas. Entonces eso me parece interesante y a la vez me preocupa. Me preocupa porque eh, hemos dejado de lado digamos, lo que es el fondo del asunto y nos hemos dedicado pues a la forma solamente. Bueno, hay otro tema que es la falta de unificación de las bases de datos que tienen las diferentes instituciones en cada país o estado. Pues aquí en Colombia, digamos que no, bases de datos de identificación no es que tengamos demasiadas. Y podríamos lograr una mejor interconexión si, digamos, si tuviéramos la intención de hacerlo. Pero también esto se ha convertido en un problema. ¿Por qué? Porque las bases de datos, las personas o las entidades que venden los software han monopolizado este asunto, y si nosotros compramos determinado software, entonces va ligado a determinada casa matriz o casa que lo produce, y nos quedamos casados de por vida con esa marca. Entonces, cuando necesitamos una actualización o necesitamos interconectarnos con otra entidad, si la otra entidad no tiene la misma base de datos, pues no nos vamos a poder intercomunicar. Y de hecho eso nos ha traído problemas, y lo que ha llevado es a que una sola, una sola marca tenga monopolizado el negocio de la identificación aquí en Colombia, básicamente del manejo de las bases de datos. Entonces, ¿qué pasa? Que si una entidad dice, no, yo ya no quiero contratar con ustedes, pues entonces ellos dicen, no, es que nosotros ya tenemos la base de datos, y se creen dueños además de la base de datos, cuando no, pues estas bases de datos son del Estado. Entonces eso se ha convertido en un problema porque, por ejemplo, actualmente nosotros no tenemos servicio de mantenimiento porque la entidad decidió que posiblemente no va a trabajar más con esta marca, y pues infortunadamente es la marca que con la que están las bases de datos de las demás entidades. Entonces, si eso sucede, pues nos vamos a quedar fuera de la interconexión, y pues vamos a perder todo el trabajo que hemos hecho, que es alimentar nuestras bases de datos. Me parece complicado este tema,
ojalá pues se logre solucionar. No sé si en los otros países si pase lo mismo, que haya ese monopolio que, que a veces no es tan sano, porque pues ellos se aprovechan del monopolio precisamente para cobrar lo que quieren y para pues hacer lo que quieren con la información y con las bases de datos. Bueno, este pues ya lo había mencionado, que es el gran volumen de casos versus la escasez de personal, lo cual contribuye a la falta de tiempo suficiente para dedicar a cada investigación. Pues tenemos tantos casos que estamos atiborrados de trabajo que a diario pues estamos en el día a día y no tenemos pues tiempo para más. Además de que el tiempo que le dedicamos a cada caso pues considero yo que no es el suficiente pues para hacer una buena investigación y para hacer una labor digamos que sosegada, tranquila, sino que siempre estamos con la premura del tiempo, eh, con la premura de los medios de comunicación, que ahora se han convertido también en un problema para todas las instituciones, porque digamos que esta tarea mediática que hacen ellos también ayuda a que se nos incremente el estrés en el trabajo, porque estamos siempre presionados por mostrar la noticia, ellos presionan mucho por las investigaciones, pues en algunos casos, no en todos, pero digamos que hay algunos casos que son relevantes, se llaman acá casos relevantes o tienen cierta importancia, no sin decir que todo nuestro trabajo es importante y todas las investigaciones son importantes, pero pues hay unas que se les da más relevancia que otras. Entonces los medios de comunicación a veces contribuyen también a que si nosotros nos dejamos llevar por esto, pues hagamos un trabajo pues no tan profesional, diría yo, como no en el tiempo adecuado que debería darse. Otro desafío creo que es el desconocimiento de los parámetros internacionales estandarizados para la búsqueda de fragmentos y huellas reveladas. Yo tomé la publicación especial NIST 1151 de 2013, que tampoco es tan reciente, pero que me parece muy importante. En esta publicación nos dan unos parámetros para hacer las búsquedas y también para enviar información o huellas para ser consultadas en otras bases de datos. Entre las cosas que me parecen importantes, y no sé, pues no sé si lo han consultado, pero pues es muy interesante y está muy bien explicado. Y entonces, por ejemplo, dice que para las búsquedas siempre se debe hacer una región de interés. Yo sé que cuando hacemos las búsquedas en el sistema AFIS, pues hay unas cosas que son, o unos pasos que son obligatorios, pero hay otros que no. Entonces, dependiendo de lo que, como maneje yo el sistema, maneje las herramientas, pues voy a lograr de pronto que ayudarle al sistema para que la búsqueda sea más ágil y sea también más precisa. Entonces, aquí tenemos que hay que hacer una región de interés y dice que esta región de interés puede ser un rectángulo o un polígono que limita el área de la imagen original que contiene una sola impresión o un fragmento y la separa del fondo y de cualquier otro dato o de cualquier otra huella presente en la imagen. Lo llaman ROI por la sigla en inglés, y cuando la imagen general contiene varias impresiones o cuando es difícil diferenciar entre los detalles de las crestas y el fondo se recomienda enfáticamente usar esta región de interés. Ahí está el dibujito. Trae las imágenes, es muy didáctico para si lo quieren consultar. El otro es la orientación, que indica la dirección distal hacia la punta de los dedos, es decir,
la ubicación de la orientación del fragmento o de la huella que vamos a trabajar. A veces es difícil determinar realmente la orientación, lo que les decía en el caso que me pasó a mí, el caso que trabajamos. Hay que prestarle mucha atención a esto porque dependiendo de esta orientación es posible que el sistema nos haga una búsqueda adecuada o no. Entonces, siempre es importante tratar de colocar la orientación. Y si no, pues toca hacerla manualmente. Para hacerla manualmente, pues sencillamente yo lo que hago en el sistema, lo que hice, por ejemplo, en este caso y en varios casos lo he hecho, es que cuando no sé la orientación, entonces hago varias copias del fragmento o de la huella que voy a buscar y se envía con varias orientaciones. También nos dice que hay que determinar la fuente. A veces tampoco es tan fácil, a pesar de toda la experiencia que yo tengo, a veces se me dificulta determinar si una huella o un fragmento de huella proviene de una palma de la mano o de un dedo. Hace unos días también tuve un caso de un compañero que él hizo una exploración en un lugar de los techos y me consultó, me dijo, quiero que mires esta huella revelada y ¿qué opinas? Yo le dije, pues a mí se veía perfectamente, era como un verticilo con una presilla volteada. Entonces yo le dije, por el tamaño, a mí me parece que es una huella dactilar. Y pues resulta que no era una huella dactilar, era una huella palmar. Entonces, pues puede pasarnos que, o sea, estaban los dos tipos, estaban los dos tipos de dibujos, los dos dibujos estaban tan bien integrados que parecían que era una sola huella y realmente no era una sola huella, eran dos fragmentos diferentes. ¿Por qué lo pudimos determinar? Porque con otro fragmento diferente a esos dos se logró identificar a la persona y cuando verificamos, pues los otros dos fragmentos también eran de esa misma persona. Entonces, algunas veces, pues nos es difícil determinar la, la fuente o la región de la palma de la mano o del dedo, bueno, si es de la palma o es de algún dedo de donde proviene la huella. La clasificación del patrón. Dice que la clasificación debe ser conservadora. Si el patrón se conoce con precisión, indicar un solo patrón. Sin embargo, si tiene alguna duda sobre la clasificación precisa, hay que incluir todos los patrones. Yo realmente generalmente no le coloco el patrón, pues a no ser que esté totalmente segura de qué patrón de huella es. Porque a veces también podemos pecar en eso. Yo puedo visualizar una presilla, por ejemplo, y resulta que es una doble presilla, pero no está totalmente rodada y como estamos trabajando con latentes, pues es posible que haya quedado la mitad de la impresión y yo no logre ver la otra parte y pues me va a cambiar ostensiblemente el patrón entre una presilla y una doble presilla. Entonces tampoco es a veces tan fácil de precisar el patrón. Marcar el núcleo. El núcleo o núcleos de la huella dactilar se definen para todas las clasificaciones de patrones, excepto en los arcos simples, que pues no tienen núcleos. Dice, marque los núcleos en los arcos de tiendas de campaña si hay una cresta recurva más interna. Ahí está la figura. Estas figuras las tomé de este documento porque me parecen muy explícitas y muy fáciles de entender. También nos pide que marquemos los deltas. Entonces dice, en el caso especial de que el delta no se pueda ver en la impresión, pero se puede hacer una estimación razonable de la ubicación, marque el delta en la ubicación aproximada. Eso también se puede hacer, digamos que para lo que considera este documento es que podemos
como ayudarle al sistema para que las búsquedas sean un poco más precisas. Marcar las minucias. Entonces, a pesar de que la ubicación de las minucias a veces también nos parece un poco complicado, porque sobre todo, por ejemplo, aquí vemos la imagen que aparece a la derecha de la pantalla cuando marcamos las terminaciones abruptas. Los sistemas AFI se basan en las minucias, bifurcaciones y terminaciones abruptas. Entonces, cuando vamos a marcar una terminación abrupta, pues no es tan fácil. En la bifurcación, en la convergencia, pues es muy fácil porque es la marcación de la minucia va justo en el ángulo que forman las dos crestas al unirse. Pero en la terminación abrupta va un poco más adelante porque el sistema lo que hace es una búsqueda él hace un mapa de características y además de eso hace un esqueleto de las crestas en blanco. Entonces, en la terminación abrupta, como vemos allá, la marcación de la minucia aparece un poco más adelante, pero realmente si la comparamos con la bifurcación, pues viene siendo donde está la proyección del ángulo que podría hacerse si fuese una bifurcación. También nos dice que tenemos que tener en cuenta, y eso pues hay que verlo siempre, la posible inversión de lateral. Se recomienda la verificación de la posible inversión de lado para lanzar las búsquedas. A veces no somos conscientes o algunos peritos expertos no son conscientes de que cuando hacemos, dependiendo el método que utilicemos para el trasplante de la huella, cuando ya la hemos revelado, o dependiendo la huella, puede que estemos invirtiéndola de lado. Entonces, por ejemplo, aquí tengo esta imagen, la hicimos en estos días que estuve en una capacitación. Esta imagen es de una huella revelada sobre madera, sobre un pedazo de madera. Para evitar utilizar la cinta normal, la cinta estándar que utilizamos para el trasplante de huellas, porque pues en madera, en la huella, pues me va a calcar digamos, el pequeño labrado que tiene la madera. Entonces utilicé una técnica que creo que de pronto ustedes también la utilizan para trasplantar la huella una vez revelada. Esta la revelé con reactivo magnético y posteriormente hice el trasplante utilizando Acutrans. El Acutrans es como una silicona. Entonces se aplica la silicona y luego se levanta la huella. Como la silicona, no, a pesar de que es una silicona transparente, pues como no queda totalmente plana y pues tampoco es tan transparente, pues no puedo colocar la huella en el escáner normalmente como lo hago si la tuviese en una cinta normal. Entonces aquí, en este caso, tengo que tener en cuenta que hay que hacer la inversión lateral de la huella. Si no lo hago, pues seguramente no la voy a encontrar en el sistema. La posible inversión tonal. Esto tiene que ver con la inversión de color que llamamos nosotros comúnmente y se recomienda la verificación de la posible inversión de color, especialmente cuando la huella se ha revelado sobre una superficie oscura con un reactivo de color claro. ¿Esto por qué? Porque si aplicamos el reactivo sobre la superficie oscura, pues estamos revelando, si el reactivo es de un color, por ejemplo, gris o blanco, pues las crestas van a quedar en ese color, en color gris o en color blanco y el fondo va a quedar oscuro. Y pues nosotros los análisis los vamos a hacer siempre sobre crestas de color oscuro. Sin embargo, pues sí, es posible que, o sea, la búsqueda como tal, como el sistema hace
el blanco, digamos, el esqueleto blanco de la huella como tal, pues él la va a encontrar así no le hayamos hecho la inversión del tono en el momento de la búsqueda, de enviar la búsqueda. Pero sí para el análisis es necesario tenerlo en cuenta porque si hacemos un análisis sin hacer la inversión de color, pues vamos a encontrar que las minucias van a cambiar. Entonces, lo que en la huella negativa, por decirlo así, o la huella que no está invertida del color, es un ojal, pues en la que vamos a positivar, pues se va a convertir en un fragmento. Y al contrario, digamos que esa es la minucia como más fácil de explicar para este caso. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esto porque podemos eh, equivocarnos de pronto en el análisis, sobre todo para el análisis. Para la búsqueda no hay problema porque el sistema hace la búsqueda si está invertida de color, no tiene problema. Si la huella está en la base de datos, él la va a encontrar. La ampliación o contracción de las imágenes. Dicen la circunstancia inusual de que se crea que la impresión ha cambiado de tamaño o escala a partir de comparaciones potenciales, como para sujetos fallecidos con piel hinchada o desecada, o para la comparación de impresiones de adultos y jóvenes o niños. Alguien algún día decía, eso no es necesario que yo traiga, por ejemplo, una imagen de una fotografía que tomé de una huella en el lugar de los hechos, una huella que revelé pero que no pude trasplantar. Que no le parecía importante colocarle el testigo métrico. Yo le dije, pues para mí sí es importante porque es que el testigo métrico lo que me va a autenticar es precisamente la medida exacta de la huella. Y si la imagen no se escala cuando no se escala adecuadamente o no se le coloca la escala adecuada, con la medida adecuada para la búsqueda, pues es posible que no la encuentre. Hay gente que dice, no, pero sí, yo envié la huella y sí me la busco porque me envió candidatos. Sí, puede que me envíen los candidatos, pero puede que la huella esté en la base de datos y no la traiga como candidato porque las dimensiones han cambiado. Entonces siempre es necesario tener en mente que cuando trabajamos sobre todo con imágenes, con fotografías, debemos tomar la referencia del testigo métrico. No necesariamente que la fotografía traiga el testigo métrico, pero sí que tengamos la dimensión exacta de la huella para hacer una mejor búsqueda. Bueno, pues hasta aquí ha llegado mi intervención. Les agradezco mucho su participación y les dejo esta frase. Algunos desafíos nos llevan a la reflexión y el análisis, haciendo que podamos crecer profesionalmente en nuestra labor de identificación. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto estoy presta para resolverla. Muchísimas gracias, maestra. Ahí tenemos a Luis Rosero con una pregunta. Sí, señor. Adelante. Muy buenas noches para todos. Nuevamente de acá desde Colombia, Cali, Colombia. Doctora Piedad, lo referente al sistema de captura en vivo, este sistema captura lo que tiene que ver con el nivel 1, nivel 2 y qué tanto hace el efecto del recurso de la originalidad, o sea, refiriéndonos al nivel 3. Sí, los equipos de captura en vivo sí logran, digamos, captar los detalles de nivel 3, algunas veces, no siempre. ¿Qué pasa con los equipos de captura en vivo? Y nosotros, yo tuve un caso aquí en Bogotá trabajando en actos urgentes,
hice una reseña y no sé por qué al rodar uno de los dedos de la persona que estaba reseñando, el dedo 3, que ya lo estuve mirando, sino que se me olvidó traerlo aquí a este tema. Al rodar el dedo, la impresión de la persona es como una central de bolsillo, un verticilo, más o menos. Es casi que circular el núcleo. Pero cuando yo hice el rodamiento, no sé, pero seguramente hice un mal movimiento al capturar la imagen. Y cuando la imprimí me apareció una doble presilla y se ve perfecta. Entonces yo decía, o sea, yo lo sé porque yo le hice el registro de cadactilar. Y cuando fui a hacer el cotejo fue que me di cuenta, yo dije, ve, tan raro, pero porque todas las otras huellas coinciden con las de la registraduría, pero la del dedo 3 no. Y me puse a mirar y es que seguramente con el movimiento hice un mal movimiento en la captura y pues hizo que la huella se deformara. Entonces eso es un problema que hemos tenido, o sea, yo he visto en todo el tiempo que llevo acá en Bogotá y manejando esos equipos, he visto como 3 casos que ha pasado eso. Otro caso vi que se rodó la huella y seguramente también se hizo un movimiento, se movió el dedo mal al hacer el rodamiento y le aparecía, o sea, todas las minucias de la huella coincidían, pero el núcleo, o sea, nos sobraba una cresta, apareció una cresta más y nunca pudimos explicar eso. Entonces, a veces eso se supone que, por ejemplo, en el caso que yo hice, que les mencioné, eh, se supone que el sistema debe hacer, él nos obliga a que tomemos primero las simultáneas. ¿Para qué? Para que él hace un cotejo, cuando yo voy haciendo la rodada, él va cotejando con la simultánea que ya está cargada en el sistema. Pero en ese caso la dejo pasar, y si no, pues yo me hubiese dado cuenta que había tomado mal la huella, que la había rodado mal. ¿Ve? Entonces a veces los sistemas no son tan exactos en esos y pues, por ejemplo, si a mí me pusieran a cotejar esa huella con la otra, con la real, pues yo digo que no es, porque es que a solo ojo uno ve que no es, o sea, cambia totalmente el tipo. Y no se ve o sea, no se ve que es que se haya movido nada, se ve perfecta la huella. Entonces podría llevarlo a uno a cometer un error. No sé si le absolví su pregunta. Sí, claro, doctora. No sé si puede hacerle otra pregunta, doctor. Sí, claro que sí. Sí. Usted nos dice que el sistema AFIS generalmente cuando se trata de comparación para fragmentos presenta un cierto error, ¿cierto? Porque teniendo en cuenta la orientación Ajá. y el sistema AFIS entonces toma como puntos característicos lo que tiene que ver con el núcleo, el delta, o simplemente se identifican únicamente. Según el documento y lo que yo he leído, y el sistema también tiene esas herramientas, digamos que nosotros podemos colocarle el núcleo y los deltas y todas estas cosas que les manifesté para que la búsqueda sea más rápida y sea más eficiente. Pero no necesariamente. Si yo no le coloco eso, no significa que no va a encontrar la huella. Es posible que la encuentre. Lo que yo hago es como ayudarle un poco al Complementarlo. sistema. Exactamente, complementarlo. Muy bien, Correcto. esa es la palabra. Otra, lo que tiene que ver con el testigo métrico. El testigo métrico pues es importantísimo cuando se trata de una recolección de una evidencia. Pero teniendo en cuenta que el testigo métrico solo tiene las divisiones en centímetros y en milímetros, solo serviría para medir lo que es el ancho y el largo de la impresión dactilar, más no serviría para medir lo que tiene que ver con los puntos característicos, el ancho de la cresta papilar, la separación entre
surcos interpapilares y todo eso que sería indispensable para un estudio, digo yo, no sé. Sí, sí, es importante, pero digamos que el testigo métrico en la imagen es importante para poder escalar la imagen que yo voy a mandar a búsqueda. ¿Por qué? Porque como el sistema AFIS trabaja con ángulos, vectores y trabaja con la relación entre característica y característica, entonces si por ejemplo yo envío una impresión una imagen demasiado grande, pues él no la va a encontrar así está en la base de datos porque no tiene la referencia exacta. Esos Del tamaño. milímetros que me marca el testigo métrico, cuando yo escalo allá en el sistema, él me los va a convertir en DPI, que es la unidad de medida en sistemas, ¿cierto? Para las imágenes. Entonces ahí es donde está el asunto, pero sí, tienes razón en lo que mencionas. Muchas gracias, doctora, muy Con amable. mucho gusto. Bueno, ¿hay alguien más que desee formularle una pregunta a la doctora Dora? Sí, tenemos a Enrique Ramos. Doctora, muy buenas noches, excelente ponencia. Mi pregunta sería en relación si han innovado alguna técnica para estimar el grado de distorsión que pueda presentar algún fragmento. Esto es con relación a la calidad visual o nitidez que pueda tener la misma para poderla procesar, ya sea visualmente o a través del sistema AFIS. Ya ve que hay una referencia que ciertas entidades de capacitación nos han brindado, pero si ustedes por su cuenta han innovado alguna regla matemática, etcétera, para poderlo hacer. Es cuanto, doctora. Gracias. Bueno, pues que yo conozca, no hay digamos, una regla que establezca qué tanta distorsión hay. Esas distorsiones entre, por ejemplo, en una huella, en un fragmento de huella que yo revele en el lugar de los hechos y que logre identificar en el sistema, a veces aparecen, por ejemplo, una característica o una cresta que es diferente o cierta distorsión. Es lógico, ¿por qué? Porque yo puedo argumentar o hacer el análisis de, por ejemplo, de la superficie en la que estaba la huella. Entonces puede que la superficie misma haya hecho que la huella se distorsione un poco, pero que haya una regla como tal, digamos que eso lo hace uno en la sana lógica que le aplica al análisis. Pero como tal una regla o digamos un software que nos mida el grado de distorsión, no lo conozco hasta ahora. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, creo que no hay nadie más que desee formularle preguntas ahorita. Ahorita muchísimas gracias por su apoyo, por su colaboración, por su tan excelente tema que nos vino a traer esta noche. No, señor, Muchas con mucho bendiciones, gusto. muchas gracias. Con mucho gusto, Igualmente, muchas gracias a Samuel y a todos los participantes. gracias, ahorita. Les auguro éxitos en su seminario. Que estén muy bien y buena noche para todos. Feliz noche a todos. Feliz noche a todos. La doctora Dora nos lo había dicho, pues ella fue maestra mía, fue la que me inculcó ese amor a la dactiloscopia desde 1992, que casi llevamos 32 años, 33 años de conocernos, bastante tiempo. Realmente pues es una persona muy querida por mí porque, como les vuelvo a decir, es mi maestra. Bueno, ya para continuar voy a seguir con ustedes. Ahora es el tema sobre la sectorización cromática. Ya le hago, voy a compartir pantalla para continuar con ustedes.
Bueno, ya están viendo la imagen, ya por un momento. Sí, ya se ve, doctor. Listo, ya voy a iniciar, que estoy cuadrando acá, pero no veo. Quería compartirles una cuestión, ya un momento. Bueno, vamos a dejarlo así. Bueno, para esta noche he querido traerles un tema que muchos de ustedes conocen, precisamente el método Giro y algunos avances que se han hecho también sobre